ese riesgo residual es lo que nosotros tratamos siempre de reducir. Ese es el objetivo diario de nosotros los que trabajamos en ciberseguridad. Minimizar siempre ese riesgo residual. Pero recuerden, esa superficie de ataque siempre está cambiando, siempre está creciendo. Si por ejemplo ustedes hoy tienen una aplicación móvil para sus usuarios que es innovador, no lo dejen de hacer, porque esto va en pro del negocio. Tengan en cuenta es que eso amplía esa superficie de ataque y tenemos que tener medidas o por lo menos visibilidad para ver qué hacemos cuando algo suceda en esa superficie de ataque. Entonces, ¿cuál es el punto? Estas otras estrategias tienen que ser dinámicas también. Pero si ustedes se dan cuenta, la ciberseguridad y la ciberresiliencia son plataformas que ustedes compran, adquieren y despliegan en su infraestructura. Dinamizar eso, ¿qué significa? Tengo que comprar más equipos, tengo que comprar, y si después se disminuye, entonces ¿qué hago con mi inversión? Pues como que eso no tiene mucho sentido. Pero con la cuantificación del riesgo, cuando yo estoy midiendo, cuando yo me estoy dando cuenta de lo que estoy pasando, lo que hago es que esa cuantificación del riesgo jala las otras dos estrategias. ¿Por qué? Porque puedo hacer cambios en las configuraciones de mis plataformas, puedo aplicar mejores prácticas y eso me ayuda a mitigar esas variaciones de esa superficie de ataque. ¿Ok? Pero lo importante es siempre estar cuantificando ese ciberriesgo constantemente. Y este es un ejemplo, y aquí quiero entrar a un espacio de preguntas que es bien importante. Este es un ejemplo de cómo las organizaciones hoy ven la superficie de ataque. El señor con el chaleco antibalas dice, mi superficie de ataque es todo mi pecho y me protejo con un chaleco antibalas. Y le pide a otro, que es como un hacker, un atacante, prueba mi superficie de ataque. Y él está confiado porque él está protegiendo lo que conoce o lo que él considera más crítico. Y es cuando entonces, recuerden los trenes, ese ciberriesgo se vuelve en un ciberincidente. La conversación está hasta acá, pero yo quiero entonces recapitular y ojalá poder recibir alguna pregunta o algún comentario de todos ustedes. Incluso vamos a hablar un poco también del tema de la realidad en Colombia. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de esta sesión? Y recapitulando, como les decía. El mercado quiere que cambiemos la perspectiva con la que estamos viendo la ciberseguridad. Y por eso hablábamos al principio de lo que dice un analista como Gartner, de la relevancia de cuantificar y conocer el riesgo. ¿Para qué? Para dos cosas. La primera, tener priorización y la segunda, comunicación. Saber qué tengo que priorizar, cuáles son mis inversiones que tengo que hacer rápidamente, cuáles son las primeras. Y la comunicación que tiene que ver con la alineación para poder manejar el tema de ciberseguridad de manera transversal en la organización. Entonces, ese era el primer punto, cuantificación del riesgo. Ahora, esa cuantificación del riesgo tiene que estar asociado a una superficie de ataque. Y se acordarán del señor con el chaleco antibalas. Eso le podría haber ayudado a él a identificar que sus piernas estaban expuestas a un ataque, a un disparo. Y él podría haber tomado decisiones al respecto. O probablemente podría decir, yo asumo el riesgo y se lo pago a una aseguradora y que la aseguradora me responda. ¿Okay? Eso es la relevancia de conocer la superficie de ataque y conocer la cuantificación del riesgo de esta superficie de ataque. ¿Y por qué razón esto es importante? Para evitar lo que pasó en el video de los trenes, que un ciberriesgo, que es lo que existe alrededor, se convierta en un ciberincidente. ¿Ok? Para mí ha sido un placer realmente estar con ustedes hoy. Espero no los haya aburrido, pero me gustaría tener algún tipo de preguntas o comentarios al respecto. Si les hace sentido, de hecho, para mí es
un privilegio poder compartir este espacio con personas que probablemente no son 100% de seguridad, de tecnología, y quizás poder escuchar las preguntas que tengan ustedes en sus trabajos y poderlo conversar acá, ¿no? Espero poderles tener obviamente las respuestas. ¿Tienes una pregunta? Sí, tranquilo, ya te pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Mi nombre es Haroldo Villanueva. Quiero compartir con todas las compañeros y compañeras, digamos, nuestra experiencia amarga y dulce de los ciberataques o ciberdelitos. Nosotros tenemos dos franquicias con dos bancos, que como no son cooperativas no les hago propaganda, pero sí es MOD negativo, donde una nos cobra por el switch, es decir, administrar la tarjeta del portafolio. Nos piden que le tengamos apenas 2.000 milloncitos de pesos y nos gastamos más o menos 100 o 200 millones de pesos. Fíjate tú, entonces ellos usan 1.800 millones de pesos nuestros y nos niegan desde el primero hasta el escenario número 10, donde nos tuvimos que mudarnos, porque nos dicen que el ciberataque nos pone a cuestionar a nuestro talento humano. Para que exista un ciberataque necesita que alguien conozca mis 16 dígitos de mi tarjeta más mis dos claves. Que eso es un imposible para un banco de color azul. Y nos niega todos los incidentes. El banco del color rojo nos pidió hasta menos dinero y desde 10.000 pesos, que hay unos ciberataques que yo no sé, como dicen, mañosos jugadores que de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana nos compran 10.000, 14.000, 20.000 o nos compran hasta el televisor de 2 millones de pesos. Entonces, ¿quién carajo, perdón, ay, me salió el costeño, quién carajo va a estar pendiente que si a las 2, 3 de la mañana me están diciendo, usted está haciendo esta transacción? Le dije, no, vamos a tener a los asociados sin dormir. Usted me tiene que responder por eso. Y lo tercero, que ojalá, bueno, lástima que hoy no está la superintendente, si hay una demanda de servicio y si nos toca hacer ese cálculo actuarial, el mercado tiene que ofrecer la póliza, pero no la hay. O cuarto, que sería como el llamado a toda la base social que está aquí, vayamos constituyendo esa reserva para alimentar el ciberdelincuencia. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por compartir la experiencia. Obviamente, yo no voy a entrar aquí a discutir temas de procesos o de normas dentro de los diferentes sectores. Yo rescato algunos puntos. El primero es estos espacios. Estos espacios donde ustedes puedan compartir esas sensaciones o esas situaciones para que se puedan tomar acción de algo. De hecho, ustedes sabrán que aquí en Colombia se está empezando a hablar mucho de una agencia de seguridad nacional. Y yo que estoy metido en este tipo de conversaciones con el gobierno, el Senado, en fin, uno se pone a pensar y todo lo que dicen es cierto. Por ejemplo, la apreciación que tú estás dando es totalmente clarísima. Nadie puede dentro de incluso compliance, por compliance no se pueden compartir los dígitos de las cédulas, no se pueden compartir las claves, perdón, de las tarjetas, y esos son temas que nadie puede decir, tienes que darme esa información para poder estar más seguro, entre comillas. Lo mismo pasa en gobierno, y yo siento que estamos en una situación muy importante en donde todos tienen que empezar a aportar en estas conversaciones para tomar luego acciones y poder ejecutar algo en pro de evitar los ciberincidentes. Y lo que tú dices es cierto. Lamentablemente, pues los ciberdelincuentes aprovechan las horas eh, de menos atención, de menos monitoreo en las compañías para poder hacer de las suyas, ¿verdad? Por eso los delitos de robo normalmente o de fraude normalmente suceden en horas no hábiles porque las personas no van a estar a las 2 de la mañana mirando si en el celular recibieron un pago o un cobro en su tarjeta de crédito. Nadie lo va a hacer. Y ahí es donde la tecnología, y por eso hablo de que es muy importante que empecemos a involucrarnos, la tecnología tiene que
solventar de cierta forma estos requerimientos que ustedes tienen. ¿Okay? Pero yo quiero decir que rescato mucho el hecho de tener estos espacios donde se puedan comentar y conversar este tipo de desafíos que se tienen, porque así también se pueden buscar caminos de solución, ¿no? Y es lo que está haciendo hoy el gobierno con esta agencia, es lo que ustedes estaban mencionando dentro de este espacio, que es muy relevante realmente es muy relevante. Ahora, ¿quién debería de hacerlo? Bueno, es difícil responder esa pregunta cuando no estoy dentro del mundo que decide esto, ¿no? Pero bien tú mencionabas, lástima quizás en algún otro espacio que se pudiera tener una conversación con la superintendencia, de hecho, incluso con entidades como Asobancaria que rige de cierta forma los temas de los bancos, también para entender cuál es la razón de que ellos pidan este tipo de información, ¿no? Entonces, interesante, pero bueno, lamento no poderte responder como quisieras la pregunta porque es un poco difícil, Sí. Sí, pues aprovechando que tiene bastante experiencia en el manejo de ciberseguridad y que para poder gestionar eso, pues definitivamente se deben conocer datos del país, del sector, cuál es el porcentaje de riesgo que han ejecutado, por ejemplo, el sistema financiero en Colombia, ¿sí? Y cuál es la tendencia de crecimiento en porcentajes. O sea, sería muy importante. Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Hoy están súper difíciles las preguntas desde el principio cuando entré. Bueno, mira, te voy a dar información hasta el 2022, porque nosotros tomamos las estadísticas anuales. Entonces, más o menos en enero o febrero del próximo año tomaríamos las estadísticas.